Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes al estudio bíblico de martes por la noche de la Iglesia Presbiteriana Jesús. Es para mí un gozo, un deleite el poder compartir este tiempo con ustedes para aprender juntos en comunidad. Quiero invitarles por favor entonces a abrir su Biblia en el Salmo 1 para continuar nuestro estudio introductorio al libro de los Salmos. Permítame dar lectura a este salmo. La palabra de nuestro Dios dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Permítame recordarle que los Salmos 1 y 2 sirven como una especie de introducción doble a el Salterio, es decir, a todo el libro de los Salmos. El Salmo 1 nos provee del propósito del libro de los Salmos. El Salmo 1 es una invitación a hacer de la instrucción del Señor, de la Torá del Señor, nuestro deleite y meditar en ella para que entonces nosotros podamos vivir la vida piadosa que Dios quiere que vivamos, lo cual va a conducir a experimentar más y más la vida abundante que el Señor ha diseñado y ha preparado para su pueblo. El Salmo 2 en turno nos provee del tema del libro de los Salmos, de lo cual hablaremos en sesiones posteriores. La sesión anterior concluimos nosotros haciendo una observación con respecto a que esta meditación en la ley de nuestro Señor es una meditación deleitosa, placentera. Y vimos nosotros entonces que los verdaderos creyentes se deleitan en la instrucción, en la Torá, en la ley del Señor. Ahora, ¿cómo luce esta meditación deleitosa, placentera? De eso nos vamos a ocupar el día de hoy. Vamos a orar para preparar nuestros corazones para estudiar la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús queremos agradecerte por el privilegio que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo esté obrando en la mente y corazón y en la voluntad de todos y cada uno de nosotros, para que podamos entender, podamos creer y podamos obedecer tu palabra. Te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si nosotros notamos, el Salmo 1 abre con una metáfora. Y esta metáfora es una metáfora extendida realmente, la cual pinta un cuadro negativo. Un cuadro negativo, sin embargo, que tiene un propósito positivo. Esta negatividad del Salmo 1 se expresa a través de la triple repetición de la partícula negativa no. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni o no estuvo en camino de pecadores, ni o no en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, notamos nosotros que esta triple repetición nos dice que la vida abundante es experimentada en parte por lo que no hacemos o por lo que no hacemos. Bueno, esta metáfora extendida se presenta de manera negativa, como lo hemos dicho, pero también hay otra manera en la que esta metáfora se expresa de manera negativa. Note usted que la segunda y más matizada manera en que esta negatividad se expresa se encuentra en la secuencia de 3 verbos que nosotros encontramos. ¿Cuáles son esos verbos? Andar, por otro lado tenemos andar o caminar, y tenemos el verbo también estar, y por supuesto el verbo sentarse. Note usted que caminar conduce
como usted lo puede ver, a estar, o sea, andar conduce a estar, y estar a su vez conduce a ¿qué? A sentarse, a sentarse. Lo que tenemos en el Salmo en realidad es una espiral hacia abajo. Comenzamos andando, caminando en el consejo de los malos. Esto nos lleva a estar en el camino de los pecadores y finalmente terminamos sentados en silla de escarnecedores. Bueno, estos tres verbos se usan con tres sustantivos clave que nosotros podemos observar allí en el Salmo 1. ¿Cuáles son estos sustantivos? Bueno, son consejo, también tenemos camino y por supuesto silla. Consejo, camino y silla. Estar en el camino habla de seguir patrones de conducta, ¿correcto? Estar en el camino habla entonces de seguir patrones de conducta, y sentarnos en la silla significa tomar una actitud. Las influencias negativas siempre van a conducir a conductas negativas, a comportamientos negativos, y estos en turno van a conducir a actitudes negativas. Vamos a hablar acerca de el primero de estos conceptos clave: influencia. Bueno, la influencia es el poder de causar un efecto en maneras indirectas. Vamos a regresar, por favor. En maneras indirectas o intangibles. Influencia es una forma sutil de poder. ¿Por qué? Porque es indirecta, porque es intangible por naturaleza. Todos los días nosotros somos bombardeados por toda clase de influencias. Bueno, pudiéramos decirlo así, por influencias potenciales. Algunas de ellas nos van a mover hacia adelante en el sendero de la bienaventuranza, pero otras influencias tendrán un efecto negativo, un efecto nocivo. ¿Por qué? Porque otras nos mueven hacia abajo, como hemos visto, en el sendero de la perdición. El Salmo 1 nos dice que nosotros seremos expuestos a influencias negativas todo el tiempo, ¿sí? Es decir, vamos a estar expuestos al consejo de los malos. El consejo de los malos, si nosotros nos dejamos influenciar por él, nos va a llevar a estar en el camino de los pecadores, y por supuesto terminaremos con la actitud de un escarnecedor. Bueno, la verdad es que sería una exagerada simplificación equiparar el consejo de los malos con el consejo de los no cristianos. No me malentienda, ciertamente en gran medida el Salmo 1 está hablando acerca de recibir consejo de personas que no temen al Señor. Sin embargo, nosotros notamos en el libro de los Salmos que este tipo de personas, los malos, como se dice en el Salmo 1, también son frecuentemente hallados, o halladas, mejor dicho, estas personas, en la comunidad visible del pacto, como lo muestra el Salmo 50:16, como lo deja en claro. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar mis leyes y que tomar mi pacto? Bueno, los malvados aquí son aquellos que, a pesar de que viven en la comunidad del pacto, no viven guardando las instrucciones de Dios, la Torá del Señor, como también se deja ver bien claro en las palabras del siguiente versículo: tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Entonces podemos notar que el consejo de los malos puede provenir ciertamente, y casi siempre ese es el caso, de personas no creyentes, pero también el consejo de los malos puede encontrarse aún dentro de la comunidad del pacto. Solamente piense usted en personas que se congregan en la iglesia, pero que no han sido regeneradas por el Espíritu Santo, las cuales, a pesar de ser parte de la comunidad visible del pacto, no tienen temor de Dios ni respeto por su palabra. Piense usted también en la cantidad desmedida de libros que encontramos en la típica librería cristiana,
los cuales ofrecen realmente el consejo de los malos, psicología popular con un glaseado o un barniz de cristianismo. Bueno, así que el consejo de los malos puede hallarse en la comunidad del pacto. Pero una segunda razón por la que nosotros podemos decir que no nada más el consejo de los malos proviene de incrédulos, de no cristianos, es que por la gracia común de Dios, por la gracia común de nuestro Señor, vamos a regresar por favor, por la gracia común del Señor, perdón, aquí se adelantaron estas diapositivas, pero por la gracia común de nuestro Dios, los no cristianos pueden y de hecho dan consejo que nos ayuda a movernos por el sendero de la bienaventuranza. Vaya, esto es por la obra de nuestro Dios, por la imagen de Dios que todavía es portada por los no cristianos y por su gracia común, aún los no cristianos pueden dar un consejo útil que nos ayuda a movernos en el camino, en el sendero de la bienaventuranza. Entonces, evitar las influencias negativas no es tan simple como evitar a los no cristianos y seguir lo que los cristianos dicen. Si fuera tan simple como eso, bueno, sería excelente, pero no es así. Evitar las influencias negativas es un asunto de discernir la verdad de los principios divinos sin importar la fuente. Bueno, la manera primaria entonces de obtener discernimiento, como nos dice el Salmo 1, es deleitarnos y meditar en la Torá del Señor, en la instrucción de Dios, la cual encontramos en los 5 libros de Moisés, es decir, el Pentateuco, en los 5 libros de los Salmos, pero también en el canon completo y total de las Sagradas Escrituras. Estos son los lugares, de acuerdo a el Salmo 1, donde nosotros podemos encontrar esta instrucción del Señor. Hablemos entonces del siguiente concepto clave aquí, que es el concepto de conducta. No nada más la influencia, pero hablemos de conducta. ¿Recuerda usted? Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Bueno, la influencia causa un efecto. El efecto en mente en el Salmo 1 es en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Al no ceder a las influencias negativas, nosotros podemos mantenernos lejos del camino de los pecadores o el camino de pecadores. Bueno, el caminar se refiere ¿a qué? A un patrón de conducta, a un estilo de vida, más que a un solo acto. Es muy importante notar esto. Se refiere a este concepto, esta palabra que el salmista usa, a un estilo de vida, a un patrón de conducta. El camino de pecadores se refiere a cualquier patrón de conducta, que no está en conformidad con la instrucción de nuestro Señor. Y hay 2 maneras, de acuerdo al Salmo 1, veamos esto: el camino que lleva a la bienaventuranza, y por supuesto, el camino que lleva a la nada. Como usted nota en el Salmo 1, al final se nos dice, la senda de los malos perecerá. Entonces tenemos 2 caminos, uno que lleva a la bienaventuranza y otro camino que nos lleva a la nada. Jeremías 21:9 lo pone de esta manera, 21:8, perdón, nos lo pone de esta manera. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. Entonces, podemos ver que el camino de los pecadores es el camino de muerte, lo cual es lo opuesto al camino de vida. Por lo tanto, el camino de vida es el camino del Señor. Note por favor lo que Dios dice en Génesis 18:19, hablando acerca de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Bueno, el camino del Señor es hacer lo que es correcto, y caminar en el camino del Señor pues lleva las promesas del Señor a su realización en nuestras vidas. Al no ceder a las influencias negativas, no desarrollaremos conductas negativas y la vida entonces no llegará a ser nada. La instrucción que encontramos en el Salmo 1 nos permite a nosotros movernos hacia adelante en el camino de la bienaventuranza. Entonces la intención del Salmo 1 es motivarnos a dejarnos influir por la instrucción del Señor, por la Torá del Señor, en cómo actuamos a lo largo del día, cada día, de modo que experimentemos la vida que Dios quiere para nosotros. Y en tercer lugar tenemos, aparte de influencia, conducta, tenemos actitud o actitudes. Las influencias también causan actitudes. Si alguien elige ceder a las influencias negativas, bueno, entonces ¿qué va a ocurrir? Patrones negativos de conducta, pues van a seguir con toda seguridad. Esa es la consecuencia lógica. Estos patrones de conducta negativos con el tiempo producen actitudes negativas y la espiral descendente es completada de este modo. Quizá usted ha oído hablar acerca de, oye, esa persona tiene una mala actitud. ¿Qué mala actitud tienes? Quizá usted le han dicho algo así o usted ha dicho algo semejante con respecto a alguna otra persona. Bueno, la mala actitud que se tiene en mente en el Salmo 1 es la de, lea usted, la del escarnecedor. La del escarnecedor, la del burlador. El libro de los Salmos se refiere a esta persona solamente aquí, en el Salmo 1. Pero como veíamos hace un momentito, las referencias al escarnecedor, al burlador, son más abundantes en el libro de Proverbios, donde nosotros vemos que escarnecer es ser necio, como dice Proverbios 19:29. Y al mismo tiempo es no ser sabio, Proverbios 13:1, por ejemplo. Escarnecer es resentir el ser corregido, el no querer ser corregido. Proverbios 15:12 nos habla de esto. Y por supuesto, también escarnecer en el libro de los Proverbios es odiar la instrucción del Señor, rechazar, despreciar, menospreciar, hacer a un lado la instrucción del Señor. Escarnecer entonces es tener una arrogancia fundamental todo el tiempo, que rehúsa, o sea, esta arrogancia fundamental rehúsa vivir en conformidad con la instrucción de Dios. La actitud del burlador, del escarnecedor, le lleva ¿a qué? A ceder a las influencias negativas. ¿Por qué? Porque menosprecia la instrucción del Señor, la rechaza porque es necio, desprecia la sabiduría y por lo tanto cede a las influencias negativas, lo que en turno va a conducirle a avanzar la espiral descendente de patrones de conducta que producen la muerte. ¿Sí? Esto es lo que encontramos nosotros esa dinámica encontramos en el libro de Salmos y por supuesto sobre todo en el libro de los Proverbios. Es decir, el necio rehúsa vivir en conformidad con la ley, con la instrucción, con la Torá del Señor. Eso le va a llevar entonces a ceder a influencias negativas y esto va a contribuir a avanzar la espiral hacia abajo, lo que le va a conducir finalmente a la muerte. El Salmo 1 entonces visualiza una vida abundante de éxito en todo lo que hagamos. El grado en que nosotros vamos a experimentar esa abundancia es determinado en gran medida ¿por qué? Por las elecciones que nosotros hacemos. Usted está viendo aquí en pantalla algo que le voy a explicar qué es lo que tiene que ver. ¿Sí? ¿A qué influencia nosotros cedemos? ¿Qué patrones de conductas desarrollamos? ¿Qué actitudes fundamentales vamos a albergar y nosotros vamos a vivir? El Salmo 1 nos enseña a qué. A volvernos de esas influencias, conductas y actitudes que no están en armonía con la instrucción del Señor en su palabra. Y por lo tanto nos llama a absorber el consejo correcto.
Y en términos del Salmo 1, esto lo hacemos a través de la meditación. De ahí la imagen que usted está viendo desde hace un momento. La meditación se ha vuelto una práctica muy popular en tiempos recientes. Sin embargo, como usted puede ver allí, la clase de meditación que se promueve más a menudo es una clase de meditación que está asociada o enraizada con una cosmovisión pagana. Si bien el Salmo 1 habla de meditación, el Salmo 1 no es un manual en sí para la meditación. Sin embargo, nos ofrece conocimientos clave sobre la naturaleza de la meditación como era practicada en el Israel de la antigüedad. Y esto va a ser muy valioso para nuestra vida en el tiempo actual. Entonces, si el Salmo nos llama a desechar el consejo equivocado, el consejo incorrecto, el consejo de los malos, bueno, el Salmo 1 al mismo tiempo nos llama a absorber el consejo correcto. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, a través de la meditación. Y en primer lugar, nosotros notamos que el Salmo 1 nos enseña que la meditación se da a través de nuestra boca, es decir, nos llama a meditar con nuestra boca. Bueno, el Antiguo Testamento tiene varias palabras hebreas que se traducen como meditar. La palabra primaria para meditar que se usa en el Salmo 1:2 es hagah, esta palabra que usted está viendo allí en este momento. Estas palabras, o mejor dicho, esta palabra, este término, típicamente se refiere a actividad vocal, es decir, algo que sale de nuestras bocas por la interacción de nuestras cuerdas vocales. Bueno, nosotros vemos que esta palabra, típicamente entonces, cuando se usa con un animal como su sujeto, este verbo puede significar arrullar o gruñir, como en Isaías 31:4. Pero cuando se usa en humanos, ciertamente puede referirse a articular palabras, a hablar palabras, pero también se usa al sonido en referencia al sonido, regresamos por favor, al sonido que las palomas hacen, bueno, no es exactamente la onomatopeya, pero bueno, se refiere a ese sonido de las palomas y también se refiere a el gruñido vamos a decirlo así, en voz baja, ¿sí?, de los leones, casi como un ronroneo que los leones hacen. Una vez más, cuando hagah se usa con un humano como sujeto, puede significar el articular palabras o el producir un sonido como el de las palomas o como el ronroneo o el gruñir de un león. Bueno, esto último precisamente nos provee de nuestro entendimiento primario con respecto a ¿qué? A la meditación bíblica. Y entonces, una vez que tenemos este entendimiento, podemos nosotros empezar a comprender qué quiere decir el Salmo 1 y en general la Biblia cuando habla de meditar. Lo primero entonces es que la Biblia dice que nosotros podemos meditar con nuestra boca, porque meditar es leer en tono bajo o murmurar las palabras de la Biblia. Regresamos por favor. Meditar es leer en tono bajo o murmurar las palabras de la Biblia, mientras que contemplamos su significado para nuestras vidas. Tal recitación de la Escritura, así con un tono bajo, como una especie de murmuración, como si fuera un ronroneo, esta recitación de las Escrituras es parte de lo que es meditación. No sé si usted ha visto a los judíos hasídicos,
que están ahí frente al muro de los lamentos y parece como que se mecen de atrás para adelante y están ellos haciendo este movimiento. Bueno, no alcanzamos quizá a escuchar, pero lo que están haciendo es meditar. Ellos están hablando de esta manera como si fuera un murmullo, una murmuración, como un sonido de una paloma. Ellos están recitando la palabra de Dios una y otra vez. Bueno, entonces meditar es meditar con nuestra boca. Eso explica lo que el Señor le dice a Josué en Josué 1:8. Noten por favor. No tenemos el texto aquí, pero les voy a citar este texto. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note usted, nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿A qué se refiere allí el Señor? A que Josué debía con su boca recitar constantemente las palabras de la Torá, con esta especie de murmullo en voz baja, repitiendo una y otra vez con su boca el libro de la ley. De manera similar, en el Salmo 19:14 se nos dice: sean agradables los dichos o las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón. Entonces puede ver que el salmista une dichos o palabras de su boca con la meditación de su corazón. Es decir, meditación y vocalización pertenecen el uno al otro. Pero no nada más se nos llama a meditar con la boca, se nos llama a meditar con el corazón. Meditar es más que recitar la palabra de Dios. La meditación involucra el corazón. Y ya hemos visto la conexión que hay entre meditación y el corazón en el Salmo 19:14, donde se nos dice: sean agradables los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Entonces puede usted ver que la meditación va más allá de simplemente vocalizar, recitando a manera de un murmullo la palabra de Dios. También tiene que ver con la meditación del corazón. Pero vamos a llevar esto a un siguiente nivel, porque meditar de acuerdo a el Salmo 1 y meditar de acuerdo a la palabra de Dios es pensar. La palabra hebrea, que a menudo se traduce como corazón, es la palabra lev. Y esta, bueno, aunque es con B, bilabial, B de burro, como decimos normalmente, en realidad se pronuncia lev, como con V de vaca, o V, como se dice. Bueno. Ahora, este término, además de referirse al corazón físico, como en 1 Samuel 25:37, también puede referirse ¿a qué? Al corazón como asiento de las emociones humanas, como encontramos en Éxodo 4:14 y 1 Samuel 2:1. Pero más allá de esto, el término lev también puede referirse a el asiento, o se usa para referirse al asiento del razonamiento humano, como lo dice Deuteronomio 29:3, Nehemías 5:7, Job 12:3, Proverbios 23:23. Entre otros, por supuesto. Ahora, sin incluir las emociones, la meditación de mi corazón en el Israel antiguo incluía los pensamientos. Meditar es pensar. Meditar ciertamente es vocalizar, repetir con la boca a manera de murmullo la palabra de Dios. Es meditar en el corazón, pero esto incluye el pensar. Meditar es pensar. Vea por favor estos verbos paralelos en el Salmo 77:12, el cual en la Biblia de las Américas dice, la Reina Valera no traduce ahí meditar como pensar, opta por traducir como meditar, pero esto es más claro. La Biblia de las Américas es un tanto más literal en su traducción. Dice: meditaré, vamos a dejarlo ahí, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Voy a reflexionar. Se acordará usted de nuestra lección sobre el paralelismo en la poesía. Note el paralelismo entre estas dos líneas poéticas. Probablemente un paralelismo sinónimo aquí. Por lo tanto, meditar es reflexionar, meditar es pensar. Vaya, por la pura sintaxis y por estos recursos literarios podemos darnos cuenta de que ese es el caso. Meditar entonces también en la NBI
encontramos este pasaje un poquito más claro en otro ejemplo, en el Salmo 63, versículo 6. Meditar en las obras de Dios en el Salmo anterior, pues es considerar, es reflexionar acerca de sus poderosos hechos. Entonces, eso significa que meditar es pensar. Esto explica por qué la palabra hebrea hagá a veces se traduce como pensar, como en el Salmo 63, 6, en la Nueva Versión Internacional. Dice, en mi lecho me acuerdo de ti. La Reina Valera habla de, en las vigilias de la noche medito, ¿no? NBI opta por traducir meditar como pensar. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Encontramos entonces que la versión Reina Valera, como le señalaba, la Reina Valera 1960 y la Biblia de las Américas, por ejemplo, traducen hagá como meditar. La NBI, como he señalado, opta por traducir este término hagá como pensar porque se refiere a la actividad mental que se involucra en la meditación. Meditar en la Escritura es pensar acerca del texto. Meditar en la Escritura no solamente es repetir una y otra vez, es pensar acerca del texto. Al meditar entonces nuestras mentes están activas, considerando, ponderando, pensando acerca del significado de la palabra, de la instrucción del Señor para nuestra vida diaria. Pero llevemos todavía esto a un siguiente nivel. Es decir, meditar es pensar profundamente. Meditar es más que pensar, como usted puede observar. Meditar es pensar profundamente. Meditar es pensar reflexivamente acerca de la palabra de Dios. Es tomar la palabra de Dios y darle vueltas una y otra vez, como hacen los rumiantes, ¿sí? Como hacen las vacas cuando están masticando el pasto, la hierba, una y otra vez. El rumiar es una ilustración del concepto bíblico de meditar, darle vuelta a la palabra una y otra vez en nuestra mente, explorando la palabra, inquiriendo, es decir, el tratar de investigar, el tratar de profundizar sobre su significado, preguntando cómo ese significado se aplica a nuestra vida, ponderando la clase de transformación personal que la palabra debe producir dentro de cada uno de nosotros. Y por supuesto, entonces, notamos que esta meditación debe llevarnos a este resultado, es decir, una cada vez mayor habilidad para vivir en conformidad con la instrucción del Señor en la cual estamos meditando. Y esa es la razón de nueva cuenta por la que el Señor le dijo a Josué lo siguiente: recita siempre el libro de la ley y medita, le dice el Señor, en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Bueno, el ganar conocimiento acerca del significado de la Escritura y la aplicación de la Escritura para nuestra vida a menudo requiere ¿qué? Requiere pensamiento profundo. Por eso el salmista dice en el Salmo 119, versículo 99, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Reina Valera 60. La Nueva Versión Internacional dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros. ¿Por qué? Porque medito en tus estatutos. Y la Nueva Traducción Viviente dice, así es, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes, siempre pienso en tu Torah, en tu instrucción. Algunas veces uno puede enfrascarse en esta clase de pensamiento profundo por largos periodos de tiempo, como lo dice el Salmo 119, 48. Me mantengo despierto toda la noche para meditar en tus mandatos. Esto así lo traduce la Reina Valera contemporánea. La Nueva Versión Internacional dice, en toda la noche no pego los ojos para meditar en tu promesa. A lo mejor nosotros pudiéramos tener nuestra propia versión de estos versículos diciendo, me mantengo despierto toda la noche viendo Netflix y a partir de hoy Disney Plus, ¿no?
En toda la noche no pego los ojos porque veo el Mandalorian o porque veo mi serie favorita. Pero el salmista dice, me mantengo despierto toda la noche para meditar en tus mandatos. ¿Cuándo habrá sido la última vez que hicimos algo así, amados hermanos? Bueno, también nosotros encontramos en el Salmo 63, versículo 6, en mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. Pienso en ti toda la noche. Bueno, quizá pareciera que no podemos llevar esto a un siguiente nivel, pero sí, hay uno más. Meditar es pensar profundamente en el Espíritu. Meditar es más que pensar profundamente. Meditar es pensar profundamente en el Espíritu. Mientras que meditar es una actividad humana, la meditación bíblica tiene definitivamente una dimensión divina. Es decir, meditamos en comunión con el Espíritu Santo. Bueno, mire usted, algo muy importante. Si bien los maestros en la iglesia son necesarios, de ahí que el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos pastores y maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Los maestros en la iglesia son sumamente importantes, pero a pesar de ello, tenemos que también decir que conforme a la Escritura, los maestros no son ultimadamente necesarios. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2 versículo 27, él nos dice, la unción que ustedes recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en él. Algo muy importante, hermanos, algo muy importante que hay que notar es que esta unción no es para una cierta élite espiritual en la iglesia, para unos cuantos, para los llamados apóstoles. Dicen, el apóstol que tiene la unción, ese hermano tiene la unción, este profeta tiene la unción, este pastor es un pastor ungido. No, de acuerdo a las Escrituras, esta unción la tiene todo cristiano. ¿Cuál es esta unción? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que todos hemos recibido. Dicho sea de paso, el Espíritu Santo no es un don dado a una clase especial de cristianos. El bautismo en el Espíritu Santo no es una experiencia posterior y, digamos, hasta cierto punto opcional, reservada para cierto tipo de personas que han alcanzado un nivel más alto de espiritualidad. No, todos los cristianos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y en términos de lo que Juan dice, todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, debido a que esta unción permanece en nosotros, nos dice Juan, esta unción nos enseña. Cuidado con con interpretar este versículo de manera aislada y no a la luz de la analogía de la Escritura, de la enseñanza de toda la Escritura. Cuando dice ahí, no tengo necesidad de que nadie me enseñe, no quiere decir que yo no tengo por qué ir a la iglesia, no tengo por qué ir a los estudios bíblicos, no tengo por qué no ir a la escuela dominical para aprender la palabra, que no tengo necesidad de maestros. Bueno, lo que Juan dice es que nosotros no dependemos totalmente de los maestros. El que enseña esta noche no es un papa que habla infaliblemente a partir de la silla de San Pedro, es decir, no habla ex cátedra. Y entonces es muy importante que nosotros entendamos que, bueno, nosotros, todos los cristianos, hemos recibido el Espíritu y el Espíritu obra en nosotros y podemos entender la palabra de Dios. Vaya, no dependo totalmente de los maestros, pero sería un error concluir que no necesito de maestros, pues como decía mi mentor, el doctor Richard Pratt, tu primer paso hacia la herejía es tu propia interpretación de la Biblia. O como lo decía en otras ocasiones, el primer paso hacia la herejía es ignorar tu tradición eclesiástica. Necesitamos someter nuestra interpretación de la Biblia al escrutinio de la iglesia, a la comunidad presente y pasada de la iglesia. Cuando digo pasada me refiero a 21 siglos de interpretación cristiana.
Entonces, si mi interpretación de un texto difiere de lo que la Iglesia ha dicho a lo largo de 21 siglos, consistentemente, como es en el caso el día de hoy con el asunto de la homosexualidad, en tiempos recientes algunos empezaron a decir que hemos malentendido la Escritura y que cuando la Biblia condena la homosexualidad se refiere a una homosexualidad que no es natural. Nada más lejos de la verdad. La Iglesia consistentemente ha condenado el pecado de la homosexualidad. Por otro lado, también, si nosotros ignoramos lo que la comunidad presente dice, vamos a caer en problemas. Así que hay que entender este texto en su justa medida. Bueno, entonces, al meditar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al meditar, pensamos profundamente acerca de las palabras en las páginas de la Escritura y escuchamos atentamente para oír la voz del Espíritu. Él está presente dentro de nosotros para enseñarnos todo lo que necesitamos saber, para vivir de acuerdo a la instrucción de Dios y experimentar la vida abundante que Él ha diseñado para nosotros, ¿sí? Que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Ahora bien, es importante que nosotros entendamos una cosa. Veamos, por favor. La Biblia nos dice que el Señor prometió que si alguien cree en Él, ¿qué es lo que ocurriría? Nos dice el Señor que lo que ocurriría entonces es que de su interior brotaría agua agua viva, ¿sí? La cual salta, dice, para vida eterna en 1 de Juan 4. Y dice Jesús, el que tiene sed, venga a mí, beba. Y el que beba del agua de vida que yo le daré no tendrá sed jamás. Y lo que es más, de su interior brotará una fuente de agua viva. Bueno, esta fuente de agua viva de la cual hablan tanto 1 de Juan 4 como Juan 4 y Juan 7, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agua de vida que produce esta fuente de agua de vida. Es decir, nosotros vamos a poder ser también de bendición para otras personas, ¿sí? Así entonces, nosotros podemos notar algo muy importante, que meditar es meditar en el Espíritu. Ahora bien, amados hermanos, hemos visto entonces que la vida abundante es la vida piadosa. Las dos van de la mano, ¿sí? Y el libro de los Salmos es un manual de instrucción para ambas, es decir, para la vida abundante y para la vida piadosa. Es un manual que Dios proveyó con la instrucción para una vida abundante y piadosa. El Salmo 1, amados hermanos, nos pinta un cuadro de felicidad y promete éxito. Pero esta felicidad y este éxito prometidos están enraizados, profundamente enraizados en vivir en conformidad con la Torá o con la instrucción del Señor. Ahora bien, el Salmo 1 sería muy mal interpretado, muy mal interpretado, si nosotros pensáramos que para ser exitosos, prósperos y verdaderamente felices, lo único que necesitamos es solamente no someternos al consejo de los malos, es decir, a las influencias negativas. Nunca nosotros tener malas conductas y nunca desarrollar una mala actitud. Pero ahora, hermanos, seamos sinceros. ¿Quién es capaz de lograr esto? ¿Quién ha sido capaz de vivir de esta manera? Nunca cediendo a las influencias negativas. Nunca, por supuesto, andando en una mala conducta, es decir, nunca teniendo una mala conducta y nunca teniendo una mala actitud. ¿Quién ha sido capaz de esto? Solamente una persona, el Señor Jesús. Jesús nunca se sometió a las malas influencias. Jamás, nunca, jamás. Lo que es más, cuando estaba en el desierto, nuestro Señor Jesús, cuando estaba en el desierto,
A él se le ofreció mal consejo, una y otra vez, pero él siempre contrarrestó ese mal consejo, ese consejo incorrecto. ¿Cómo? Con la instrucción del Señor. Específicamente, nuestro Señor Jesús citó uno de los 5 libros de Moisés, el libro de Deuteronomio. De allí él aprendió esa instrucción, porque él había estado, por supuesto, meditando en la instrucción del Señor, había pensado profundamente en ella y había meditado profundamente en el Espíritu, y consecuentemente él entonces pudo resistir el consejo de los malos y pudo vivir una vida consistente en conformidad con la instrucción del Señor, a pesar de que se le ofreció mal consejo. Pero también Jesús nunca tuvo conductas incorrectas. Lo que es más, nuestro Señor Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero jamás pecó. Nunca pecó. Jesús también nunca desarrolló una actitud escarnecedora hacia la instrucción del Señor, hacia la voluntad de su Padre. Por el contrario, él se sometió humildemente a su voluntad al punto de morir en la cruz. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Amados hermanos, nuestro Señor Jesús, él vivió la vida perfecta, la vida piadosa, esa perfecta vida piadosa que se requiere para la vida abundante. De esta vida piadosa que conduce a la vida abundante habla el Salmo 1. Él, nuestro Señor, vivió la vida piadosa en nuestro lugar y, por supuesto, al hacerlo ganó la vida abundante para nosotros los que creemos en Él. Él murió para remover nuestros pecados y sus consecuencias, y fue levantado de los muertos para derramar su Espíritu Santo en nosotros, para que podamos vivir esa vida piadosa más y más y experimentar la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros más y más. La vida piadosa abundante que nosotros los creyentes vivimos ahora, como Pablo dice en Gálatas 2:20, la vivimos en la fe o por fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, amados hermanos, el Salmo 1 es un llamado a experimentar toda esta bienaventuranza y todo el éxito que Dios tiene para nosotros en Cristo. Y esto, por supuesto, en el poder del Espíritu. Y también esto basado en la persona y en la obra de Jesús. Dios quiera que por su gracia podamos deleitarnos en la instrucción del Señor. Dios quiera que nosotros, al deleitarnos en la instrucción del Señor, meditemos en ella de día y de noche. El resultado entonces será que nosotros seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en la congregación de los justos. Recuerde usted que dice el Salmo al final: porque Jehová el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Que Dios los bendiga y nos vemos, si Él lo permite, en la próxima sesión.